Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Yo creo que el Señor ya nos habló. Creo que ya sobran palabras. La oración que le hizo el hermano Denis me justificó que la palabra que voy a leer es lo que Él quiere que yo lea. Hoy hablaremos de algo que pasó en la última cena del Señor. Me estoy estudiando el libro de Juan muy a fondo, y es un libro inagotable. Es algo que no tiene fin. Y han pasado muchos acontecimientos en este libro. El libro de Juan, la cena del Señor, empieza de Juan 13 y termina en Juan 17. Es un libro increíble. El Señor prepara de alguna manera, puedo decir, la iglesia y a sus discípulos por lo que iba a venir. Y pasa algo al final de esta cena. A veces quiero que quede algo claro, que en esta cena había un momento de discusión entre los discípulos. Había envidia, rencor en medio de ellos. No era fácil la conveniencia. Y en esta cena ellos discutían entre sí, ¿quién es el más grande? Uno decía, yo soy. El otro decía, no soy yo. Y el Señor Jesús, de alguna manera, lo que estoy diciendo está en el libro de Marcos, Lucas, Mateos. Ellos decían entre sí quién es el más grande, y el Señor Jesús de alguna manera se da cuenta de lo que los discípulos hacen y hace algo que a mí personalmente me marcó, y hace una oración que es necesaria como para aquel tiempo y para este tiempo para nosotros que estamos hoy aquí. Él ora por sus discípulos, ora por su iglesia, diciendo estas palabras: que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Hermanos, cuando me puse a estudiar esto, la oración del Señor, me quedé muerto, avergonzado. Él oraba al Padre: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Esta oración era y es una oración profunda, pero me he dado cuenta que el modelo de unidad que quizás el Señor nos estaba diciendo aquí en esta palabra no era terrenal, sino era un modelo de unidad celestial. El tipo de unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos entre nosotros es la unidad que tuvo el Hijo con el Padre y con el Espíritu Santo. Fue una unidad celestial, pero perfecto. Jesús en ningún momento no hacía nada sin que el Padre lo sepa, y no hacía nada sin que el Espíritu Santo lo guíe. Fue una unidad incondicional, perfecta. Hoy voy a hablar de este acto que sirvió para Jesús, que llevó, más bien dicho, a Jesús para que haga esta oración. Jesús seguramente, siempre lo suelo decir porque me lo imagino, estaba quizás nervioso, angustiado, triste, porque el tema de la cruz, aunque no le gustaba, lo tenía que hacer, y estando ahí en la cena,
estaba angustiado, nervioso, y miraba a sus discípulos que discutían entre sí y aún estaba más angustiado. Y quiero creer que nos mira el Señor del cielo, a nosotros que somos sus esclavos, sus discípulos, y queda igual que quedó en aquella cena, angustiado, triste, nervioso, porque no estamos bien. Quizás pensó Jesús, me voy a ir de aquí. Repito, el Señor los preparó, estúdiatelo, de Juan 13 hasta 17. Quizás el Señor pensó, me voy a ir de aquí y voy a dejar a estos 12, más bien dicho 11 hombres, y se van a matar entre sí. Porque ellos discutían entre sí quién es mayor. Pobre Jesús, lo que tuvo que pasar en aquel tiempo y por lo que pasa hoy día con nosotros. Jesús sabía que era importante dejar algo a sus discípulos y Él sabía que tenía que dejar algo a los discípulos que los tuviera unidos. Porque quizás pensó Jesús, si yo no les doy esta enseñanza, estos se me van a matar entre sí. He estudiado y he buscado sobre los discípulos. Eran todos muy diferentes como nosotros estamos hoy aquí día. Entonces Jesús nos dice algo y más bien no es que nos dice algo en la palabra, sino más bien hace algo inolvidable. Y creo con todo mi corazón que si estamos hoy aquí es por el acto que el Señor Jesús ha hecho. Vamos a ir en Juan capítulo 13. San Juan 13. Esto me mató. Y dice así: antes de la fiesta del Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo e ir al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena. Prestar atención, esto me mató. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿vas a lavarme tú a mí los pies? Respondió Jesús: lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo? No, Pedro, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién le iba a entregar y por eso dijo:
¿no estáis limpios todos? Así que después de lavarse los pies, tomó su manto, y volviéndose a la mesa les dijo: ¿comprendéis lo que os he dicho? Vosotros me amáis, Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros, unos con otros. Esta palabra es algo muy fuerte, muy terrible. He pensado mucho en ella. El contexto de esta escena, hermanos, ocurre justamente en Israel. Ocurre justamente en el centro del judaísmo, en medio de Israel, hace más o menos 2024 años atrás. En aquella época, la gente no andaban como nosotros andábamos hoy día, no tenían calzado así. Ellos tenían un calzado que eran unas sandalias con un tipo de cuero y se las ataban. Eran prácticamente los pies de las personas de aquella época, estaban prácticamente, literalmente al aire. Los dedos al aire, los pies al aire. Y como ellos caminaban cientos y cientos de kilómetros por el desierto, por los caminos, por las calles de Israel, juntamente con el sol y el sudor, pasaba algo. Los dedos y los pies tenían de todo menos nada limpio. En aquella época obviamente no existía asfalto y ¿qué pasaba? Que cuando caminaban entre el sol caliente de Israel y el sudor, se hacía la mezcla perfecta de algo hecho un cuadro. Tenían debajo de las uñas de todo menos nada limpio. Cuando entraban en una casa se acostumbraba a hacer comunión y alrededor de un tipo de mesa, no como hoy día nosotros tenemos. Los judíos en aquella época tenían unas mesitas bajas y no tenían sillas. Entonces se sentaban así alrededor de la mesa en el medio, y compartían, hablaban. Al sentarse así, los pies de unos estaban muy cerca de otros. ¿Por qué? Pues porque así era el costumbre. No existían mesas grandes ni sillas grandes como hoy día. Y me acuerdo porque hay un pintor famoso, Leonardo da Vinci, que pintó la cena del Señor en una mesa larga. Pintó a Judas con la bolsa del dinero, a Jesucristo muy bonito, con su pelo rizado, con ojos azules. Todo es mentira, no es así. Da Vinci pintó la cena del Señor así, pero 100% no es así. Los historiadores dicen que en el sitio donde se sentó Jesús con sus discípulos a tomar la Santa Cena era un aposento alto en un altillo de una casa, y se sentaron en una mesa pequeña, baja, y en ciertos cojines que no llevaban sillas. Por lo tanto, tenían comunión. En aquella época había una buena costumbre que cuando tú entrabas en las casas, cada casa tenía que tener un vareño para agua, algo que llevaba agua y una toalla. Es decir, cuando venían de la calle para entrar dentro de la casa, tenían que poner agua en el vareño, lavarse los pies, porque estaban hechos un cacao, imaginaros, se secaban con otro y entraban dentro de la casa. Ahora también en la época de Jesús pasaba algo como hoy día también pasa, que había gente rica de dinero
gente de pasta, ricos, poderosos. ¿Y qué pasaba en aquella época? Que la gente rica tenían una persona, un esclavo, en las puertas de sus casas, que cuando alguien entraba, el esclavo era del rango más bajo de la esclavitud. Era una persona que cuando lo mirabas tenías que tener vergüenza por él. El esclavo estaba en la puerta de los ricos, y cuando los ricos recibían visitantes, cuando lo estudié esto me mató. El esclavo recibía a los visitantes metían los pies en el barreno, el esclavo cogía, lavaban los pies y los secaban. Esto era como humillante, no lo siguiente para un esclavo. Y dicen los historiadores que en aquella época los ricos tenían esclavos por rangos. El esclavo que servía en la mesa no era igual que el esclavo que lavaba los pies. El esclavo que tenía la mesa, que servía la mesa, tenía que tener un buen parecer, tenía que tener mucho tiempo, confianza con el amo, tenía que ser una persona de buen vestir, de buen parecer, educada, sabiendo hablar. Entonces, el que lavaba los pies era el esclavo de rango más bajo de la casa de los ricos. Y ahora en este aposento donde se estaba preparando la última cena que acabamos de leer, pasa algo. Había un grupo de 12 discípulos discutiendo entre sí quién es el mayor. Sentándose en una mesa, no como lo ha dibujado Da Vinci, sino como dice la historia. Y era tal cual como os lo he explicado, estaban sentados alrededor de esta mesa con los pies sucios, sin haber esclavos en medio de ellos. Pero sí había bareño, sí había agua y había también una toalla. Lo que no había era un esclavo para lavar los pies de ellos. Ningún discípulo no se ofreció para lavar los pies, más bien discutían entre sí. Yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor que tú, no, yo soy porque yo soy el discípulo de amor, yo me acuesto en el pecho de Jesús. Y Jesús lo ve, se da cuenta de esto y de repente pasa algo que marcó y marca la historia de la iglesia hoy día. Pasa algo escandaloso, pasa algo vergonzoso, que es cuando tú ves una persona que está haciendo algo y te da vergüenza de su vergüenza, no lo puedes mirar. Jesús dice en la Biblia que se puso de pie, y esto me mató, hermanos. La Biblia dice que quitó su manto, cogió el agua, cogió el bareño, cogió la toalla, se ciñó la toalla y dijo: Jesús, tengo que lavar vuestros pies. Algo vergonzoso, escandaloso, pensaban todos entre sí, pero ¿qué hace este hombre, por favor? Y hay uno que siempre es el único que está en todo, que dice la Biblia que Pedro dijo lo que todos pensabas: ¿cómo? ¿Cómo tú, Jesús, lavarme los pies a mí? ¿Pero qué estás diciendo? No, esto no funciona así, Jesús, por favor, espera, que te lo explico. Esto no funciona así. Tú no me puedes lavar a mí los pies.
Jesús lo mira con ternura y dice la Biblia que al mirarlo le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Tengo 39 años y nunca en mi vida he experimentado algo como experimenté cuando estaba estudiando esta palabra. Lo que Jesús estaba diciendo a Pedro es esto: Pedro, si te lavo los pies, estaré construyendo un altar, una plataforma para tener comunión contigo. Pedro, si te lavo los pies, aunque tú no entiendes ahora, esto nos va a unir para el futuro. Pedro, si te lavo los pies, tú tendrás parte conmigo y yo tendré parte contigo. Pedro, si te lavo los pies, vamos a ser uno. Cuando he estudiado esto, he pensado en el Señor y me avergoncé tanto. Hermanos, si había un grupo difícil de unir, era aquel grupo de 12 discípulos. Si hay un grupo difícil hoy día de unir aquí en Teruel, es esta iglesia, la iglesia del camino. Rumanos, moldavos, búlgaros, españoles, colombianos, diferentes mentalidades, diferentes trabajos, diferentes gustos, diferentes posiciones sociales. Somos tan difíciles, somos tan raros, y por este acto, hoy por hoy, estamos aquí. He mirado y he buscado y me encanta estudiar sobre los discípulos, y la Biblia dice que unos serán pescadores, otros serán cobradores de impuestos, otros serán comerciantes, diferentes clases sociales y diferentes clases políticas. Uno era un hombre respetado, otro era un demonio, otro era pescador, otro era rechazado por los rabinos, que no pudo llegar a ser los discípulos de los rabinos. En principio eran todos una basura. Pero Cristo, a través de este acto, pensó: tengo que hacer algo, porque si no lo hago, cuando yo me voy, se matarán entre sí. Si están discutiendo cuando yo estoy aquí con ellos, en medio de ellos, ¿qué pasará cuando yo me voy? Y el Señor abrió mi mente, y esto es lo que me hace entender que dice Cristo: me voy a prepararos morada, donde yo estoy, que vosotros estéis, y para que estemos uno en Él. El Señor estaba preparando de alguna manera a los discípulos, y de alguna manera está preparando a su iglesia, para que no nos matemos, para que no nos crucifiquemos, para que entendamos el poder de la unidad. Y se levantó de pie, agarró el barreño de agua, cogió una toalla, se despojó. Y de esto vamos a hablar otro día, pero el Señor me decía: Cristo tuvo que despojarse de su manto. El Señor era el Rey del universo, de las cosas visibles e invisibles. Era lo más alto que había sobre la tierra.
se quitó su manto, se humilló. Y esto me avergonzó de una manera. Se quitó su manto y hizo algo que me marcó mucho. Se hizo esclavo por amor. Si en aquella época los esclavos de los rangos más bajos lavaban los pies de los visitantes, a Cristo no le importó hacerse el esclavo más bajo que existía sobre la faz de la tierra, siendo el Dios más grande del universo. Quitó su manto y lavó sus pies. ¿Y por qué lo hizo? Porque Jesús nos quería enseñar que la unidad no es una idea, como muchas veces creemos. La unidad no es una filosofía, ni un diseño, ni tampoco un evento, sino la unidad es un acto. La unidad es un acto. Tomar un barreño es humildad. Y quitándote la capa, la posición social, la empresaria, no, yo soy empresario, yo no me puedo bajar. No, quitarte todo. Quitarte la posición social, política, yo qué sé qué más. Y lavar los pies a tu hermano. Mirar a tu hermano de abajo, arriba, y no creerte más que él. Esto es lo que el Señor hizo y quiero decirte algo. Estuve en muchos eventos pastorales de líderes. El Señor me dio la gracia de que en su día me llevó en estos lugares para que hoy por hoy me dé cuenta de algo. Todo es mentira. He estado por la gracia de Dios con el otro pastor de Betania, con Baldomiro. He estado en muchos eventos, pastores, líderes. ¿Sabéis que me di cuenta? Que el más marginado de todos era Iker y Baldomiro de Teruel. ¿Por qué? Porque éramos los menos espirituales para ellos. Se juntaban en grupos para orar, tenían derecho de hablar todos, menos yo. Aplaudían a los hombres grandes de Dios que tenían nombres X, Y, de la iglesia tal que tienen 5,000 miembros. Nosotros éramos 10. Nadie vino a darme una oportunidad de orar. Nadie vino a darme una oportunidad de expresar lo que siento. No. Era una unidad aparentemente. Todo es mentira. Pero hubo un hombre. Hubo un hombre que marcó mi vida, marcó mi trayectoria. Hubo un hombre que mientras que otros predicaban que Cristo es alegría, bondad, gozo y alegría, este hombre empezó a predicar sobre la cruz. Que Cristo es guerra. Este hombre a predicar sobre la verdad y dijo, servir a Cristo es morir cada día. Y me acerqué a este hombre y fue el único que me dio su teléfono, que se llama Mark Bermúdez. Hace 10 años me pasó esto, me dio su teléfono y le dije, pastor, me gustaría que vengas, como él a otros también les pedí el teléfono, me gustaría que vengas a nuestro humilde pueblo y predicarnos. Pues ha habido muchas promesas, muchos hombres, tengo el teléfono llenos de contactos de pastores, pero ninguno vino. El único que vino fue Mark, hace como 8 años y ahora hace 1 año. Fue el único hombre que bajó su rango de pastor, se bajó a mi rango. Un don nadie. Un hombre que no es espiritual, un hombre que era... Pero fue el único y eso me marcó. Por eso digo que todo lo que vemos, eventos, movimientos, es todo mentira.
La unidad no es esto. La unidad es acto. La unidad es un acto que tienes que mirar a tu hermano de abajo, arriba. La unidad no es política ni sociedad, ni social. La unidad es una manera de ver a tu hermano ni más ni menos que tú, sino verlo igual que a ti. Jesús se centró en la unidad, siendo rey del mundo, siendo Dios. ¿Qué hizo el Señor? Se quitó su manto, agarró el vareño, agua y dijo, bueno, aquí estoy. Os tengo que lavar los pies para que tengáis parte conmigo. ¿Será que pasa hoy en día esto en la iglesia? Jesús es el centro de la unidad, pero no de la uniformidad. Porque Jesús los unió y nos unió, pero no somos iguales. Lo que he dicho al principio, no somos iguales, Él nos une, pero cada uno tiene su locura. A uno le gusta el deporte, al otro le gusta la cama, el sofá. A uno le gusta la carne, al otro le gusta el pescado. No es uniformidad, es unidad. Y no sé cómo quizás están tus relaciones, no sé cómo están tu vida en intimidad con el Señor. No sé cómo está tu casa. Lo único que sé que a veces no necesitamos consejeros matrimoniales, psicólogos, médicos. A veces necesitamos lavar los pies de la persona que está a nuestro lado. Y me doy cuenta, y lo hemos vivido nosotros, tantos nombres hoy día, que baptista, que pentecostal, que testigos de Jehová, católico, ortodoxo, mucho nombre, que pastor, apóstol, misionero, evangelista, pero nadie lava los pies. Mucho nombre, mucho premio, pero tú no sabes quién es mi pastor. Mi pastor saca demonios, tiene un poder increíble. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo? Se hizo lo peor de lo peor, esclavo. El rango más bajo de los esclavos se hizo Él para que podamos estar uno en el Padre. Nosotros peleamos entre nosotros porque, bueno, por tonterías, por boberías peleamos entre nosotros y hermanos, por favor. Quizás he pensado mucho y el Señor me avergonzó estos días en mi casa. Quizás lo que pasa en mi casa se puede solucionar con lavarle los pies a mis hijos y a mi esposa. Estos días atrás, Felipe con Sara estaban los dos en el cuarto y yo les eché la bronca porque les he dicho, oye, parar un poco de esto, poneros a orar o hacer algo para el Señor. Y Felipe me dijo algo que me marcó, me dijo, papá, pareces un dictador. ¿Cómo? Sí, papá, pareces un dictador. Si las cosas no se hacen como tú dices, en esta casa ya hay guerra. Y esto me dio mucho que pensar y le digo, Señor, que no sea yo un dictador porque Cristo no era dictador. Y el Señor me decía, quizás lo que está pasando en tu casa es que hace falta lavarle los pies a tus hijos y a tu esposa. Hace falta que te humilles. Porque a veces nos creemos que somos más que mi cónyuge, ¿no? Yo soy más santo que tú. Yo oro 4 horas, tú no puedes orar ni 5 minutos. No quiere esto el Señor de nosotros.
Y hay una cosa que ya termino, hay una cosa que me di cuenta aquí en la palabra. Hay un detalle que nos pueda unir para que el mundo crea. Hay un movimiento que Jesús hace, y este movimiento es saber quién eres. Di conmigo, saber quién soy. Saber quién soy. Dice el texto que Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se ciñó una toalla para lavar los pies. En otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se hizo esclavo del menor rango para servir. El quien sabe quién es puede humillarse. Repito, el quien sabe quién es puede humillarse. Los humillados, dice la palabra, son exaltados. ¿Cómo nos cuesta humillarnos a veces? Somos orgullosos, rincorosos, odiosos. Somos de todo con tal de no ser humildes. Pero Él, dice la palabra, se humilló de tal manera que la gente le decía: si eres tú el Hijo de Dios, baja de esta cruz. Él iba con los borrachos, con las prostitutas. Él iba en los barrios donde nadie entraba. Él iba en los sitios donde los leprosos estaban como las ovejas, ensarcados, porque los leprosos no tenían derecho de salir por las calles en Israel. Los leprosos, cuando salían a pedir limosna y misericordia, y los niños de Israel los escupían. Y cuando salían tenían que tener un cinto con unas campanillas. Cuando salían el leproso a andar, las campanillas sonaban y decía: leproso, correr, correr. Y los niños maldecían a los leprosos y les decían: sois así porque habéis pecado contra Dios. Pero hubo uno diferente, el rabino diferente, el que se hizo esclavo por amor, que se iba donde los leprosos, los abrazaba, los tocaba, los sanaba, se humillaba delante de ellos. Porque hablar con un leproso, tratar con un leproso en aquella época en Israel era algo lo más desagradable, lo peor de lo peor. Cristo iba, y me acuerdo que fue un leproso que le dijo: Señor, si tú quieres, sáname. El Señor lo tocó y lo sanó. Sanó a 10, apenas uno le dio gracias, lo sanó y se fueron. Así somos nosotros. Nos cuesta humillarnos. Dice la palabra que Isaías 56 enmudeció. Fue llevado a la cruz sin abrir su boca. Fue llevado al matadero por sus trasquiladores y no abrió su boca. ¿Cómo nos cuesta a veces humillarnos en silencio? Teniendo Cristo toda la razón del mundo, pudiendo hablar sin pecado puro, se cae la boca delante de sus trasquiladores. Matándolo, se calla la boca, no dice ni mu. ¿Y tú? ¿Y yo? El Señor me avergonzó tanto, hermanos, que ¿será que nos humillamos? El único en aquel aposento que sabía quién era Jesús. El único en aquel aposento, en medio de 12 personas locas, depravadas, histéricas, cada uno con sus defectos, era Cristo, que sabía quién era. Porque los demás ni pensaban en hacer este acto porque no sabían quién son. Pero como Él sabía: yo soy uno con el Padre. Amar a una persona es humillarte delante de ella.
El único que sabía quién era en aquel aposento alto era Cristo. Pero hoy día vemos como la sociedad, los políticos dan poder al feminismo para que se pise la cabeza del hombre. Vemos como hoy día el masismo rompe relaciones, yo soy más que tú y me tienes que obedecer. Y entre el machismo y el feminismo vivimos en una época donde hemos excluido a Dios de nuestras vidas. Donde el niño se levanta y le pega al padre, donde la niña sale desnuda por la calle, porque se perdió la unidad en las casas, porque no hay amor por Él. Pedro, es necesario que yo lave tus pies para que tú seas una conmigo y con el Padre. Jesús, con sus manos, que más tarde lo iban a crucificar en la cruz, con sus manos agarró agua, toalla y se despojó de su manto y empezó a lavar los pies de estos orgullosos discípulos. Eran tan orgullosos, hermanos, que discutían entre sí quién es el mayor. Pedro, yo soy del peor barrio de Galilea, soy pescador, soy mejor que todos vosotros. Señor, yo estaré contigo hasta la muerte. Pedro, Señor, no me conoces, es que doy la vida por ti. Pedro, Señor, doy la vida por ti. Pedro, no cantará el gallo y me has negado 3 veces. ¿Qué valor tuvo Jesús en aquella época? Y pienso y siempre miro y veo esto en mi casa. Queremos aparentar. ¿Sabes? He visto y veo a veces los jóvenes se hacen 500 fotos para que ponga una de perfil. Me cuesta a mí hacerme 30 fotos para que escoja una. ¿Por qué? Para que el mundo me vea que soy guapo. Me voy al gimnasio, pago el gimnasio, me saco una foto con las pesas. ¿Para qué? Para que el mundo piense que soy un tipo sano, que hago deporte. Empiezo una dieta, me hago fotos con las verduras, pero luego en mi casa como carne y tengo el colesterol por los aires. ¿Por qué? Para que el mundo vea que soy sano. Apariencias. La unidad necesita humildad, no apariencia. A veces nos tenemos que considerar muy pequeños para que podamos llegar a lavar los pies de otro. Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque sabía quién Él era. Sabía quién era. Y hay algo que con esto termino. Pablo, en el año 49 después de Jesús, en la carta a los Gálatas dice así: soy apóstol a los gentiles, como Pedro a los judíos. En el año 56 después de Jesús, en la carta a los Corintios, se describe así: soy el más insignificante de los apóstoles, ni siquiera debería de llamarme apóstol, porque soy como un abortivo. En el año 61 después de Cristo, en la carta a los Efesios, se describe así: yo soy el más pequeño de todos los santos. En el año 65 después de Cristo, en la primera carta a Timoteo, se describe Pablo así: yo soy el más grande de todos los pecadores. Cuanto mayor era la influencia y el poder de la revelación de Pablo, mejor entendía quién era Él. ¿Cómo? ¿Qué dices? No entiendo.
cuanto más se acercaba al Señor, cuanto más relación tenía con el Señor Pablo, más se daba cuenta de lo miserable y de lo pequeño que es. ¿Sabéis quién era Pablo? Lo mismo que eres tú y lo mismo que soy yo. Pablo era un pecador salvado por gracia. Somos llenos de orgullo. Mira, en mi casa hay más orgullo por metro cuadrado que en toda la ciudad de Teruel. Y me acuerdo que era pequeño y un día estaba en el pueblo de mi madre, donde mi madre nació, que es un pueblo a 20 kilómetros de mi ciudad. Y pasaban por el pueblo los gitanos a coger chatarra. Y venían con camiones y a veces decían, recogemos chatarra, recogemos chatarra. Y pasó el camión de los gitanos y mi abuelo dice, otra vez está vacío el gitano, no tiene nada. Yo digo, ¿por qué dices esto, abuelo? ¿Cómo que no tiene nada? Si no tiene nada en el camión, ¿no lo escuchas? Yo digo, no. Dice, cuanto más vacío está el camión, más escandaloso es y más ruido hace. ¿Cómo? Sí, hijo, porque cuando el camión tiene chatarra, se asienta y cuando pasa por la calle, no tambalea. Cuanto más orgullosos somos, más le damos a esto y más ruido hacemos. De alguna manera, el Señor nos dice hoy, si no te humillas, te humillo. El Señor me lo dijo a mí y creo que te lo dice a ti, si no te humillas, te humillo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro orgullo, hermanos? El orgullo no es nada. El orgullo es como un globo lleno que cuando tú lo pinches no es nada. ¿De qué eres tú orgulloso, hermano? Proverbios 8:13 dice, los que le temen a Dios aborrecen la maldad. Y dice el Señor, yo aborrezco a los orgullosos y presumidos que nunca dicen la verdad. Y para terminar, Gálatas 6:4 dice así, cada uno debe examinar su propio orgullo. Si es bueno, puede sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Es decir, hay orgullo bueno y malo, sí. Soy orgulloso porque le sirvo a Rey de Reyes. Soy orgulloso porque el mundo me llama de loco y me trata de estúpido, porque soy diferente. Segunda de Corintios 7:4 dice, me siento orgulloso de vosotros y les tengo mucha confianza. Estoy muy contento que a pesar de las dificultades que hemos tenido, seguimos al Rey de Reyes. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios, estoy orgulloso de vosotros, que hay gente en medio de vosotros que han sacado cartas mentirosas, que os están matando, estoy orgulloso, porque a pesar de las dificultades, seguís al Señor. Salmo 10:4, el malo por su orgullo no busca a Dios. Isaías 14, y termino ya, dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Tú que decías en tu corazón, con mucho orgullo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Enalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los lados del aguilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y el versículo 15 dice, mas serás derribado al Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué cayó Lucifer, que fue el mejor ángel de todos los ángeles? La palabra Lucifer significa resplandeciente. ¿Por qué cayó Lucifer? Porque estaba orgulloso.
Porque dice Isaías que él quería ser como el Señor y decía, yo voy a subir en las alturas y me sentaré en los abismos, juntamente al Altísimo. Pero la palabra dice que cayó en el Seol. El Señor lo tiró del cielo, lo maldició y lo echó bajo en el abismo. ¿Por qué? Porque estaba orgulloso. A veces el orgullo nos mata por dentro, porque ¿qué es el orgullo, hermanos? No somos nada. Si quizás me creo más que mi hermano, soy miserable. Cristo se despojó de sus vestiduras de Dios y hizo un acto que nos marcó y nos marca hoy día. Hizo este acto para que nosotros, que sean uno como tú y yo, para que el mundo lo crea. Mientras que los discípulos discutían entre sí quién es mayor, Él se despojó de toda su magnitud, grandeza y lavó los pies. Y cuando he leído esto, he pensado en mí y me avergoncé y le pedí al Señor perdón. No somos nada y no podemos hacer nada si Él no está en nosotros. Por muy orgullosos que seamos, por mucho que nos creamos, el enemigo está ahí que no duerme, vigila de día y de noche para que nos pueda humillar de una manera que pueda cambiar nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a que podamos ser esclavos de nuestra casa. Que podamos ser esclavos de las personas que vienen en la iglesia, de poder servirlas no con palabras, sino con hechos, con actitud, como lo hizo Cristo. Porque mucho hablamos, pero Cristo hizo un acto. Habló y lo hizo. Y es impresionante. Padre querido, eterno Dios, te damos gracias, Señor, por este acto que si tú no lo hubieras hecho hoy por hoy no estaríamos aquí. Por este acto que hoy por hoy se unen tantas personas de diferentes culturas, diferentes clases sociales, clases políticas, diferentes mentalidades. Es solamente por el acto que tú hiciste, Señor, en aquel aposento. Porque tú te has humillado y nos has dicho que si nosotros no lo hacemos, no tenemos parte con Dios el Padre ni contigo tampoco. Señor, rompe de nosotros todo orgullo que nos impide acercarnos a las personas que amamos. Quita de nosotros todo orgullo que nos impide a veces avanzar, crecer y sentarnos en el trono de la gracia juntamente contigo. Quita el orgullo de nosotros que a veces nos hace subir en la cruz porque nos creemos más que los demás y ser orgulloso no me permite subir la cruz. Porque la cruz es para los pecadores. La cruz es para aquellos que tienen los pies sucios, pero dice tu palabra que tenéis el cuerpo limpio, que vosotros estáis limpios. Hay solamente algo en vosotros. Es este algo que yo vengo a limpiarlo hoy. Son vuestros pies, hijitos míos. Gracias por tu palabra, porque somos limpios por la palabra, Señor, dice tu palabra. En Juan 15, que como pámpanos somos limpios a través de tu palabra. Pero a veces nos ensuciamos los pies con tantas bobadas, con tantos pensamientos impuros. Vemos cosas donde no las hay, creemos cosas donde no las hay y nos ensuciamos los pies, Señor. Pero es necesario que permitamos que nuestro cónyuge, que nuestros hermanos, que nuestros hijos, que permitamos que nos laven los pies y que lo mismo hagamos. Que nos bajemos la cabeza como tú te la has bajado y que emudezcamos y que podamos lavar los pies también, Señor. Porque para que podamos ser uno contigo, debemos ser humildes, Señor. Quita de nosotros todo orgullo humano, por favor. El orgullo no es nada, es aire dentro de nosotros. Nos creamos más, Señor.
que seamos como Pablo, que nos creamos los más grandes pecadores, Señor. Porque si miramos el mundo desde abajo, arriba, será mejor para nosotros. Dice la palabra que os mando como ovejas en medio de lobos. Que podamos ser estas ovejitas, Señor, y que el mundo nos crea los más desagradables y los más insignificantes, pero que tu palabra se haga grande en nosotros. Y cuando nosotros hablamos, que podamos hablar con autoridad, que podamos hablar, Señor, con poder, pero que este poder no venga de nosotros, de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo, sino que venga de tu Santo Espíritu, porque tú nos prometiste que me voy al cielo a prepararos morada. Y el Santo Espíritu queda con vosotros y en vosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos darnos cuenta que el orgullo mata, destroza, que la humildad, Señor, le hace grande al uno, que donde hay una persona humilde hay una persona grande. Por mucho que dicen los demás, Señor, ayúdame a ser humillado, por favor, Dios mío, porque dice tu palabra que los humillados serán exaltados. Ayúdanos a humillarnos, a no creerme más que cualquiera que está en un bar, borracho, otro, que no me crea más que él, que soy lo mismo yo que él, soy lo mismo, soy pecador, Señor, pero por tu gracia pudiste lavarme de pecados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a que podamos irnos a la cruz con humildad y ser crucificados juntamente contigo, como dice Pablo. Y llevo en mi carne, en mi cuerpo, las marcas de Jesús. Cuando contestamos, cuando discutimos, no llevamos tus marcas, porque tú no discutías, Señor, tú enmudeciste en la cruz. Gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén a su palabra. Aleluya.